Hola amigos, una disculpa por haberme alejado un poco del canal. Como les dije, he comenzado varios proyectos. Uno de estos, se trata de una historieta que comencé a publicar en la plataforma Webtoon. Es una historieta que subía aquí hace muchos años, y que ahora retomé. Les dejo el enlace en la descripción para que se suscriban. Pero si no les gustan las historietas infantiles, de todas maneras suscríbanse, porque comenzaré a subir también un cómic de pequeñas historias de suspenso y terror. Y otro muy especial, precisamente con la historia de Basurero Tecnológico. Entonces, para puntualizar, si les gusta este relato, Basurero Tecnológico, les encantará leerlo a manera de cómic, y descubrir qué más sucederá con Kingsley y Calliope. En YouTube publicaré un capítulo más, El Rey Mono. Pero en Webtoon, voy a desarrollar este universo mucho más extensamente. Díganme si la noticia les emocionó, y espero verlos por allá. Aquí abajo encontrarán los enlaces. Y ahora sí, quiero dedicar esta historia a mis asombrosos patrocinadores. Y, sin más preámbulos, los dejo con... Basurero Tecnológico. Capítulo 2. Argonautas. Al menos yo experimenté un vacío por el que caía y se renovaba al mismo tiempo mi esperanza, cuando observamos cómo la nave que acababa de tocar tierra firme, o más bien, de hacer colisión con nuestro pedazo de tierra, se abría. Son, en efecto, humanos. Confirmé ocultándome detrás de una de las torres que me servían como acumuladores de energía. Calliope no intentaba ocultarse, miraba decididamente, de pie, al borde del risco. Desafiante, con algo de agobio en su ceño fruncido. Detrás de esa primera nave contamos otras 5. Pero aún estaban lejos. Surcaban el mar rápidamente, dando giros, o rodando de manera curiosa sobre la superficie del mar ácido. Los hombres que bajaron de la nave vestían extraños trajes metálicos y holgados. Y llevaban en la cabeza cascos redondos y enormes. Desde arriba parecían curiosos niños cabezones. «Ven a esconderte, por favor», le grité a Calliope cuando vimos que uno de ellos, el que parecía su líder, por la manera en que se comportaba, sacó un arma y, disparando con una ráfaga de algo parecido al aire caliente, despedazó una enorme roca en la que quedó atorada su nave. Reían divertidos, y fascinados por el pedazo de tierra que acababan de encontrar. Yo hubiese estado igual de emocionado al llegar a otra superficie, ignorante de mi destino, de la muerte. «Están destruyendo mis rocas», se quejó Calliope apretando el puño de su mano izquierda. Me arrastré hasta ella y la tomé de los tobillos para que no fuese a echarse un clavado por el risco. Le dije que me alegraba de ver más personas con vida, sin embargo, aquellos hombres armados, seguramente serían una amenaza para nosotros. No intentaron moverse de la playa. Estaban esperando a que todas sus naves llegaran a la costa. Aquel hombre del arma vestía un traje de color diferente, era negro y su casco tenía forma triangular, piramidal, con un punto rojo enfrente, por donde veía. Un hombre grande, que entallaba casi en ese traje holgado, se acercó al de uniforme negro y le dijo algo. No sé qué le respondería, pero lo hizo enfadar. El gigante se sacó un arma de la espalda y comenzó a disparar por diversión, contra las bestias voladoras que se acercaban al lugar para curiosear. Los disparos de aquellas armas no se veían. Solo el vapor, o una onda que calentaba el aire, y que iba a gran velocidad, y por supuesto, el impacto y la destrucción que ocasionaban. Cuando todas las naves habían anidado en tierra, parecidas a gigantescos huevos de reptil, los hombres se reunieron. Tomaron la formación de una flecha alargada, y comenzaron a avanzar. El de uniforme negro iba al frente, en la punta. Junto a él, otro con un traje de color naranja, y ese otro tan grande. Calliope se sobresaltó. «Están subiendo», gritó incorporándose, para después empujar con mucha dificultad una enorme roca que se fue rodando hacia abajo, desviándose por los caminos desdibujados de la cordillera tecnológica. Mi agudo silbido indicó a las bestias voladoras que regresaran al nido. Ellos las despedazaban sin dificultad, con los disparos de sus rifles de vapor caliente. Los androides que había armado el padre de Calliope llegaron rápidamente, como un ejército defensor, y se fueron regando por las laderas de la montaña de desperdicios, listos para defender nuestra basura. Incluso pasaron a un lado de nosotros, empujándonos bruscamente. La mayoría era carne de cañón. Personas normales basadas en maniquís, como lo había sido Calliope.
Pero otros también estaban armados, o eran en sí mismos, armamento. Piezas enormes de metal expuesto y retorcido. Armas con piernas y brazos. Bombas que se detonaban o impulsados por energía de sus piernas daban un gran salto, como misiles dirigidos, y alcanzaban al agresor en el centro justo de su avance. Eran muchos, pero no eran suficientes. Los recién llegados disparaban con perfecta puntería, explotando las cabezas de las máquinas que simulaban un comportamiento humano. Estaban bien entrenados, sin duda. Un androide se detuvo a ayudar a otro que cayó, y fue derribado ahí mismo. Había más humanidad en el alma sintética, que en la cruel avanzada humana que incluso ejecutaban en el suelo a los que, ya caídos, se retorcían con los rezagos de vida en sus cuerpos, suplicando piedad. Y en el último respiro agónico de su cuerpo, pedían volver a esa Matrix de la conciencia de la que habían salido. Por un momento, la pelea se hizo pareja, y los que bajaron de las naves se replegaron, tomando posiciones detrás de los escombros computacionales. Calíope y yo observábamos la acción desde la altura. No llegarán hasta aquí. Mascullé saliendo de mi escondite, y asomándome a mirar cómo se disparaban los dos frentes. El de robots aún era mayor. Calíope me volteó a mirar y preguntó si estaría dispuesto a luchar por proteger este pedazo de tierra. Lo pensé unos momentos, porque estuve a punto de decirle lo que ella deseaba escuchar. Pero no quería mentirle. No. Acepté, inclinando el cuerpo porque el suelo se cimbró con una explosión. ¿Por qué no? Me preguntó ella sin abandonar su posición. Porque esos hombres no son el enemigo. Nuestro único adversario es tu padre. Le dije yéndome detrás de un transformador, que vibraba por la corriente eléctrica que regulaba. Calíope procesó estas palabras con una mirada vacía. Ellos son hostiles. Llegaron disparando a las criaturas que poblamos esta tierra. También destruyen la tierra. Sentenció confundida. Ellos son humanos, así de simple. Podrían sacarme de aquí, de mi prisión. Ellos tienen las naves que mi hermano y yo intentamos construir por años. Yo hice a la máquina central, es decir, a tu padre, para que me permitiera escapar de aquí. No para que me convirtiera en uno de sus esclavos de chatarra. Yo no soy esclava de mi padre. Exclamó Calíope volteándome a mirar. Sus ojos se hicieron rojos. Una máquina más pasó corriendo junto a nosotros, y nos indicó que nos pusiéramos a salvo. Nos están protegiendo. Susurré tapándome el rostro para no respirar el humo negro que ya escalaba la montaña. Ya están aquí. Gritó Calíope, esta vez poniéndose pecho a tierra. Temblaba al escuchar las risas, y las blasfemias que subían. Debemos irnos. Insistió levantándose, y tomándome del brazo. No me iré. Renegué soltándome de su mano, debo verlos, y hablar con ellos. Calíope me dio una última mirada, indecisa y entonces me soltó y se echó a correr. Hubiese podido obligarme a ir con ella. Hubiese podido cargarme, pero no quiso hacerlo. Ella siempre me trataba con respeto. 3 hombres dispararon, esta vez con armas de municiones, a un último soldado que resistía de pie, en lo alto de la cordillera donde yo me encontraba. Rieron al verlo desplomarse en la tierra. Su cabeza de latón se sacudió de manera ridícula, y luego se venció sobre el suelo, dejando salir el aceite que lubricaba sus engranes. Las máquinas son de buena ingeniería, pero no son muy resistentes. Se jactó uno de los hombres, sacudiéndose el traje plateado que resplandecía con la poca luz que pasaba entre las nubes negras. Otro de los hombres, que tenía una pañoleta roja en la cabeza, se inclinó sobre el androide y trató de ver cómo estaba fabricado, pero se quemó la mano. Maldita sea. Este hijo de perra está ardiendo. Se quejó soplándose los dedos, y pateando los restos inertes de aquel soldado, hecho de alambres y con las aspas del motor terminando de girar en su pecho. Apuntando muy bien, le derritió la cabeza con un disparo de su arma, que hacía un chillido horrible cuando cargaba. Aunque estaba temblando, porque no sabía lo que pasaría conmigo, disfrutaba de escuchar por primera vez, en muchos años, voces humanas. Maldición. No desperdicies los disparos, se quejó el tercer hombre que componía aquel frente. Yo me escondí muy bien detrás de la enorme torre, y encajé las 10 uñas en la tierra. Vaya, ¿quién lo diría? Exclamó uno de los hombres quitándose el casco, ¿quién podría imaginar que nos encontraríamos con unos malditos aborígenes de metal? Ya solo falta una jodida Pocahontas de latón que nos diga que esta es su tierra, y que no podemos poseer lo que tiene vida propia. De todas maneras, no fueron gran cosa para nuestro armamento.
indicó el más bajito de ellos, limpiando su rifle con la frazada que llevaba en la cabeza, y sentándose en la basura del suelo que hacía un montículo pequeño y cómodo. Detrás de ellos venía el que, según yo, era su líder. Se quitó también su casco de pirámide y olfateó el ambiente como un chacal. No bajen sus armas, pueden haber más subversivos en las cercanías. Son inteligentes, incluso podrían haber planeado una emboscada. Indicó el que llamaban capitán. Quería salir a hablar con ellos, pero algo no me dejaba sentir confianza. Sus hombres parecían un escuadrón de asesinos. Aunque él se comportara de manera más refinada. Mi perro llegó a mi lado, y luego salió para empezar a ladrarles. No áspero, cállate. Cállate. Le susurré imperante, agitando mi brazo. Los invasores apuntaron sus armas, mientras él les mostraba los dientes. Vaya. Opinó el líder, miren esto. Por Dios, es un cánido. No sabía que aún quedaban algunos ejemplares. Se veía maravillado, o al menos entretenido con el hallazgo. Ven, camarada. No te haremos daño, exclamó inclinándose, y descansando su arma en el suelo. Áspero dejó de ladrar, creo que le estaban ofreciendo algo de comer. Dio unos pasos hacia ellos, pero luego retrocedió y siguió ladrando, desconfiado. Esta vez con menos agresividad. Eres muy bonito. Opinó el líder, intentando encontrar el lenguaje para comunicarse con él. Ven, prueba esto, te va a gustar. Indicó con una voz dulce, mientras sus hombres le hacían guardia cubriéndole los flancos. Áspero chilló, indeciso. Se sacudió, y luego caminó despacio hacia él. Se quedó muy cerca, y gruñó como el día que lo conocí. Todo está bien. Indicó el hombre del casco piramidal terminando de recorrer la distancia que mi perro había conservado. Acercó su mano con la recompensa, y se la ofreció. Áspero olfateó un poco y luego se la tragó. Sin embargo, cuando ese hombre quiso acariciarle la cabeza, Mikan se enfureció y lo atacó. Uno de los soldados que le cubría el flanco izquierdo disparó contra Áspero impactándolo y arrojándolo varios metros, contra los desperdicios de computadoras. No, alto. Gritó el líder poniéndose de pie y corriendo hasta mi perro. Contuve la rabia que sentí mordiéndome la lengua. Casi salgo de mi escondite, pero me detuve. No sabía si iban a matarme también al verme. El capitán corrió hacia mi pequeño y lo acarició. Seguía con vida. Vean si la enfermería ya está cerca, y suban al cánido para recuperación. Indicó con una voz más ronca. Dos de sus hombres corrieron cuesta abajo. El que había disparado bajó la cabeza cuando el capitán se acercó a él. Este le buscó la mirada, y luego se dio la vuelta. Creo que hay humanos en esta isla. Decidió el capitán, sentándose en una carcasa de algún aparato y quitándose las botas. ¿Por qué lo cree así, capitán? Cuestionó uno de sus hombres. Este no es un perro, señaló, es un chacal salvaje, de los que hay en las tierras de sal. Los perros se extinguieron hace mucho. Alguien se tomó la molestia de domesticarlo, de entrenarlo. Me atacó porque estaba defendiendo a alguien. Pudo haberlo entrenado uno de los androides, opinó el soldado. Es probable. No sabemos hasta qué punto estas máquinas estén imitando el comportamiento humano. Lo que me llamó la atención, es que este chacal tiene un collar con su nombre grabado. Y detrás, otro nombre. Kingsley. Quiero suponer que Áspero es su nombre, y este el de su dueño. Díganme, ¿a cuántos androides escucharon llamarse por su nombre? Preguntó girando el collar en el dedo. Ellos se comunicaban con miradas, capitán. Resumió el soldado gigante. El capitán se quedó en silencio un momento, mientras se terminaba de quitar el traje brillante, que se asemejaba a las ropas que usaban los astronautas de épocas muy antiguas. Todo mi conocimiento lo había adquirido mirando los recuerdos de la máquina central, mirando sus monitores que siempre transmitían lo que sucedió en otras épocas. Incluso hasta respondía mis obsesivas preguntas cuando todavía no hacía evidente su verdadera intención. Quiero que busquen aldeas humanas. Si hay androides, destrúyanlos. Si encuentran humanos, tráiganmelos. Buscamos a un científico, buscamos al que fue capaz de convertir este montón de basura en tecnología que nunca antes había visto.
El soldado se llevó la mano a la frente y estaba a punto de correr, cuando el capitán lo detuvo. Aunque, es muy probable que las máquinas ya lo hayan asesinado. Que, una vez que cobraron vida, se deshicieran de la competencia. Lleva las órdenes al brigadier, y dividan grupos de 12 exploradores. Si no hay más hostiles, tardaremos 3 días en registrar todo el territorio, señor. Acotó un hombre de apariencia formal, joven, de cabello negro que había corrido al ver a su mando superior. Pensé que me encontrarían en cualquier momento, así que me arrodillé sobre la tierra, metido detrás de la torre de energía. Los hombres pasaron de largo. Escuché sus botas crujir los fragmentos de chatarra, y patear algunos pernos. El capitán registraba la tierra, que estaba compuesta por arena y desperdicios de viejas máquinas. Levantó con cuidado un cable que desenterró de los escombros y lo revisó interesado. Tráeme al escuadrón de detección, que registren toda esta cordillera. Ordenó el capitán. El hombre más alto confirmó la orden y se fue también colina abajo. Cuando el capitán se distrajo mirando al horizonte, pude escabullirme hacia el otro lado de la cordillera. No tardarían en encontrar a la máquina central, o aquella mina donde se producían los soldados, e incluso mi casa. Había tomado la precaución de armarla dentro de una duna, y disimular su ubicación detrás de unas torres, pero invariablemente iban a encontrarla. Volveré por ti, le dije a mi perro volteando a mirar atrás por un segundo. Luego continué corriendo por un camino bardeado de altas púas metálicas que asemejaban un pastizal alto y menudo. No quise hablar con ellos, porque no sabía lo que le harían a mi amada Calíope. El capitán dio la orden de destruir toda la vida artificial, y eso la incluía a ella. Me detuve un instante, mientras recuperaba el aliento y podía concentrarme en tomar una decisión. Quedarme aquí con Calíope, o cumplir mi sueño más grande, salir de esta isla. Tal vez podría llegar a un acuerdo con ellos, no sé, abogar por su vida. Llevarla conmigo. Pedir un juicio, explicar que ella era prácticamente como nosotros. No se parecía a esos soldados que obedecían ciegamente las órdenes de la computadora central. Ella tenía espíritu propio. No. Tal vez, podría robar una de sus naves. Aunque, no sabía pilotearlas. Quizá Calíope podría ayudarme con eso. Mi mente era un amasijo de ideas, y teorías que no me llevaban a nada. Mientras resolvía qué hacer, me escabullí a mi cabaña. Estaba ubicada en una cuneta profunda, en el centro de uno de los yacimientos de zinc que se habían explotado en la antigüedad. La cabaña estaba sola, no pude encontrar a Calíope. Era evidente que le había parecido un escondite poco seguro. Demasiado expuesto. Lo más seguro era que se hubiese internado en las cuevas de Selenita. Ese lugar era peligroso porque los enormes cristales que la atravesaban por todos lados, y que hacían que la luz del sol la penetrara de manera espectacular, eran altamente refractarios, por lo que, si la luz que conducían te encontraba de frente, podían dejarte ciego. Para ella, aquel mineral era peligroso porque decía que podía ver reflejados en los cristales, visiones de su cerebro que no sabía que estaban ahí. Como si condujeran efectivamente, además del sol, sus pensamientos más escondidos. No era extraño, porque su cerebro estaba compuesto en un 16% de selenita. Un mineral muy poco comprendido incluso por la inteligencia de la computadora central. Comí un poco y luego salí a buscar a Calíope, me preocupaba que estuviera en ese lugar. Dormí un poco, y luego de un par de horas, parecía tener mi decisión final. Me largaría de aquí. Me iría de este maldito lugar, pero no sin ella. La noche estaba cayendo y no podía ir a buscarla a las cuevas de Selenita siendo de noche. No veía nada, y era mucho más peligroso apuntarles de frente a esos inmensos cristales con alguna luz artificial. Los derrumbes no eran frecuentes, pero había llegado a suceder. Me dirigí al lugar en donde se encontraban los monitores en circuito de la computadora central. Todos estaban apagados. Dormidos quizá para despistar al enemigo. No se notaba la presencia de nadie alrededor, así que le hablé. «Despierta». Grité parándome en el centro de las pantallas. No recibí respuesta. «Sé que estás ahí, abre los ojos, computadora». Uno de los monitores parpadeó tímidamente, y luego se prendió. «No deberías estar aquí», susurró aquella voz profunda. Como si quisiera pasar desapercibido.
Da igual en donde me encuentre, ellos van a adueñarse de toda la isla, y te destruirán, lo amenacé, sintiendo un gran placer. Últimamente me había sentido a sus expensas, bajo su yugo, como si yo fuese una máquina más que estaba a sus órdenes. No. Ellos se unirán a mí. Les hablaré de mi proyecto de sociedad. Se jactó. Si pretendes preservar la vida humana, como me has dicho siempre, ¿por qué los atacaste con todas tus tropas? ¿Como si quisieras destruirlos? Curiosé sentándome en un sofá grande y cómodo junto a otro monitor. La computadora central apagó aquella pantalla y prendió la que se hallaba a un lado mío. Estaba probándolos. Testeaba su fuerza, sus armas, su conocimiento, y su modo de actuar y de pensar en grupo. Pues te dieron una buena lección. Masacraron a todos tus hombres de lata. Vi cómo explotaban sus cráneos y fundían sus cuerpos con los disparos de calor de sus armas. El ordenador hizo un sonido parecido a la risa. Más bien, reprodujo una risa cruda de alguna pista de audio. Las tropas que mandé eran insignificantes. Como te dije, solo se trataba de una prueba. Asesinamos quizás a 6 o a 7 de sus hombres. Y eso sí lo lamento. Pues los demás vienen por ti. Y seguro te encontrarán y te aniquilarán, le dije exultante. Seguro lo van a intentar. Respondió, pero terminarán obedeciéndome. Como todos. Y diciendo esto, apagó su monitor, y yo di un puntapié a la pantalla. Cuando me estaba reacomodando en la silla, escuché unos pasos, y luego vi una luz que salía por detrás de la alta barda de desperdicios. Era uno de esos invasores que exploraba el lugar. Corrí y me escondí en uno de los pasillos que conectaban con el anillo de monitores de computadora, en donde casi siempre podía encontrar al padre de Calíope. Encontré algo. Exclamó el explorador a través de un comunicador que llevaba en el hombro de su traje plateado brillante. Dio un brinco desde arriba de la barda, y cayó a un lado de los monitores. Los revisó con interés, mirando el mecanismo con el que giraban en todas las direcciones, y luego, con su lámpara, revisó cómo estaban organizados y armados. Me parece que esta es una especie de central, desde donde un humano controla a los androides, agregó. ¿No se encuentra el operador en la zona?, preguntó una voz a través de su transmisor. El invasor revisó superficialmente el lugar, antes de contestar. Negativo. Estoy solo. Permanezca ahí, y espere mis órdenes. Resguarde la zona desde un perímetro seguro, de no menos de 30 metros, y espere a que haya movimiento. Iré hacia aquel lugar por la mañana. Cambio y fuera, exclamó la voz y luego se apagó. El soldado recorrió una vez más los alrededores. Pasando muy cerca de mí, pero distrayéndose por un cable que empezó a chispear. Luego regresó al centro y se sentó en el sillón en donde yo estuve. Sacó un cigarro y lo fumó. Minutos más tarde, salió de ahí y se fue a esconder lejos de la zona, detrás de unos componentes mecánicos, a hacer guardia. No pude moverme, porque estaba en su rango de visión, así es que también me quedé ahí. El vigía solo se quedó dormido unos minutos. Y cuando quise caminar, despertó, alertado por el ruido que hacían mis pisadas. La mañana nos encontró en el mismo lugar en que nos dejó la noche. Estaba entumido porque me apreté contra los escombros que formaban el pasillo. El capitán llegó minutos más tarde, acompañado por su escolta de 3 soldados bien armados. El soldado que vigilaba fue hasta donde estaban y saludó tocándose la frente. Se reunieron en el centro del circuito de monitores. ¿Pero qué tenemos aquí?, exclamó el capitán, poniéndose unos guantes blancos de piel, e inspeccionando el lugar. Es lo que parece, señor. Una central de control. Desde donde yo supongo, que alguien controla a los androides, e incluso, otras funciones de esta isla de basura. El capitán no pareció convencido con esta explicación, y caminó por ahí con las manos en la espalda. Su escolta lo cubría dándole un aire de pocos metros. Entonces, usted sugiere que alguien viene y se para en este lugar, y grita órdenes a esta central, para manejar a los hostiles de la isla. Y además, realiza otras funciones que, especula, se pueden llevar a cabo desde este lugar. Preguntó con cierta ironía. Está claro, capitán. Los monitores miran todos al centro, y existen diversos caminos que conducen aquí. Varios pasillos en forma de laberinto. Sin duda están hechos para que los circule una persona. O una máquina, en el peor de los casos. El capitán caminó hasta el sofá que se hallaba anclado al suelo, y se sentó cómodamente. El asiento está pegado al suelo, junto a una de las pantallas.
No es una ubicación muy conveniente para que, quien sea que controle esta área, atienda tantos monitores. Si es que cada uno transmite algo diferente. Sería lógico pensar que el asiento sería más ligero, y que al menos tendría ruedas. Opinó su líder. Son 21 monitores, señor. Confirmó a otro de sus soldados. El capitán lo estuvo pensando un rato. Como si armara un rompecabezas en su mente. 21 monitores transmitiendo al mismo tiempo. Necesitaríamos al menos 7 personas, para que pudieran llevar a cabo las tareas tan complejas de controlar, o incluso monitorear a los androides, u otras funciones. La isla es bastante grande. Pero solo hay un asiento. No me lo trago. Opinó el capitán. Podría tratarse de un hombre superdotado, un genio tecnológico. O lo más seguro es que se trate de una máquina, uno de esos soldados de metal. Un rebelde salió de entre los escombros. Emergió de entre la basura. Estaba casi destartalado, pero aún así pudo disparar contra uno de los hombres del capitán. El más grande de ellos lo derribó disparándole en su rodilla de latón. El capitán se acercó a él y le apuntó a la cabeza. ¿Puedes hablar?, interrogó cargando un tiro de su arma. El androide pareció parpadear haciendo un rechinido inquietante y lento. Era obvio que no podía mover la mandíbula, por diseño. Aunque pudiera, no va a hablar. No perdamos el tiempo, exclamó el soldado más grande, también apuntándole. El capitán lo detuvo. No podrán con nosotros, exclamó el androide con una voz delgada y ridícula, que fue apagándose. ¿Y quiénes son ustedes?, preguntó el capitán, interesado. Nosotros. Los que organizamos este lugar. La razón que nos ha heredado nuestro padre, existe por sí misma. Nos liberará. Lo derrotaremos a él, y los derrotaremos a ustedes. Clamó la máquina y luego, la voz que salía de su pecho se apagó por completo. El capitán pareció inquietarse. Le dije que los que controlaban este lugar eran las mismas máquinas, opinó el soldado de la frazada roja. Idiotas. Las máquinas no necesitan sentarse. Este sillón acolchonado, es de un humano. Un humano que se toma la molestia de venir hasta aquí. Pasa un rato aquí. Pero no viene a controlar a las máquinas, viene a hacer otra cosa. Voy a encontrarlo, y a averiguar qué hace. Un poco más tarde llegó un hombre muy diferente a todos ellos. Era muy delgado, y había contemplación en su rostro sereno. Respondía al nombre de Dr. Píndaro. Me puse a resguardo cambiando de lugar, para esquivar la mirada de los soldados que comenzaban a rodear todo el lugar, y escuché cómo rascaban la tierra y desenterraban los cables. Luego de una hora de pruebas, el doctor habló. En efecto, algunos cables conducen electricidad, pero ya no tienen uso. Pero estos de aquí, los más gruesos, opinó el recién llegado, conducen datos. Son de alta velocidad. El capitán levantó un aparato delgado y del tamaño de la palma de su mano. Su pantalla parpadeaba. La energía se encuentra en el ambiente, de igual manera que en nuestra ciudad. Pero lo más increíble es esto, señaló el científico sacando una pequeña navaja de su bolsillo y cortando uno de los cables. Al pasar unos minutos, el capitán preguntó qué era lo que estaban esperando. El cable comenzó a retorcerse y luego se unió con su par. Aquel evento los dejó atónitos. Material autorreparable, eso no es algo inusual. No había visto uno tan sofisticado, pero aún así, no es nada nuevo, dijo el más joven de ellos, un soldado de cabello negro. No. Lo que es inusual es esto, exclamó el científico acercando de nuevo la hoja de acero a los cables. Estos se movieron a los lados para que no los tocaran. Tienen conciencia, afirmó. ¡Qué idiotez! ¿Cómo puede un cable tener conciencia?, se quejó el soldado más grande. Porque es posible que lo que estén conduciendo no sea solo información, sino información autoconsciente. Eso somos nosotros. Información que se mueve, se protege, se preserva y se reproduce. Si conducen conciencia, es posible que tengan conciencia, o que sean parte de una gran mente. Enlaces neurales, exclamó señalando la tierra en medio de los monitores. Ahí abajo, preguntó el capitán.
Sí, es posible que la mente que está a cargo de este lugar, se encuentre enterrada en lo profundo de este mismo suelo. Confirmó el hombre de ciencia. Comiencen la excavación. Ordenó el capitán. Desbanden 3 de los grupos de exploración, y que se pongan a trabajar en esto. Cuando vi que estaban todos distraídos, me escabullí a través de los pasillos y me dirigí a las cuevas de Selenita. Tenía que encontrar a Calíope, recuperar a mi perro, robar una de sus naves, y escapar cuanto antes de este lugar. No sabía si mi plan iba a dar resultado, tal vez finalmente tendría que pactar con ellos. Decirles todo lo que sabía. Presentarme ante el capitán para revelarle toda la información acerca de este lugar. Estos pensamientos me hicieron frenar en seco. Con todo lo que sabía, podría tener asegurado un lugar en aquella ciudad de la que hablaban. Edificios, departamentos, vehículos, y gente. Pensé en regresar, pero me hice sordo a los pensamientos inconvenientes, aunque racionales que comenzaban a inundarme. Quizás la respuesta estaba en el justo medio entre estas dos ideas. Pactar con los humanos, entregarles al padre de Calíope, a la computadora central, e irme de aquí con mi mujer. Las cuevas de Selenita se encontraban con rumbo norte, casi llegando al lugar donde la espesa niebla se había tragado el color del paisaje. Y todo, tierra, árboles y algunas plantas, eran de un color blanco nuclear, con repugnantes tonalidades grises. Era un paisaje cegador que se debía andar con cuidado. La entrada de la cueva estaba oculta debajo de unos arbustos, al pie de una honda depresión. Me interné en las profundidades descendiendo por unos cables que había armado mi hermano para tal propósito hacía varios años, cuando entramos por primera vez. Recuerdo que él quedó ciego casi un mes por un haz de luz que le pegó directo en los ojos. Yo era más cuidadoso y miraba al suelo. Este sol del mediodía impactaba los cristales que se inclinaban hacia el oriente, por lo que, si caminaba por el ala poniente, no corría peligro de encontrarme con un mal destello. Como lo imaginé, 3 kilómetros al fondo, se encontraba Calíope. Estaba sentada mirando directamente a un enorme cristal que caía desde lo alto de la bóveda como un sable grueso y de cristales incendiados por dentro, blancos y de mediana opacidad. Debemos irnos de aquí. Están a punto de encontrar a tu padre, y si aprenden a controlarlo, o peor aún, si él los controla a ellos, estaremos en peligro. Le expliqué a Calíope, acuclillándome a su lado. Ni siquiera volteó a mirarme, estaba absorta en sus pensamientos. La sacudí por los hombros, pero no reaccionó. Entonces supe lo que pasaba. Estaba atrapada por las ilusiones de la cueva. Bueno, no eran de la cueva, eran los rezagos de su propio pensamiento. Eso que a nosotros se nos presenta como sueños. A ella la atormentaban reflejándose, quizá transmitiéndose, en los cristales de selenita que conducían su pensamiento. Cosas que se encontraban guardadas en lo más profundo de su subconsciente. La intenté levantar, pero ella se soltó de mis manos y comenzó a decir que su padre la había infectado con un virus de conciencia, que la estaba llevando a ver el futuro. En el futuro ya no existían los humanos, solamente una conciencia eterna guardada en un enorme tubo que se elevaba hasta el cielo, hasta donde la vista alcanzaba a ver. Esa conciencia era cultivada e inyectada en distintas partes del universo por los argonautas. Además, un ser horrible y seco, de color pardo, calvo y de ojos grandes, era la única forma orgánica de vida. Una vida eterna que rondaba por ahí jugando con la nada. La Tierra era ya nada, sino un desierto extenso, el tubo altísimo de conciencia acumulada, y la vida robótica que trataba de organizar las cosas, sin quien los controlara. Pues su padre había muerto, y con él, el orden. Sin orden, todo se fue al diablo. Los humanos necesitarían de ese orden, o estarían irremediablemente confinados a esa probeta de conciencia. Comencé a patear el cristal porque ella se ponía cada vez más nerviosa, y su corazón artificial no resistiría la impresión de lo que veía. Incluso estaba gritando. Logré reventar la pureza del cristal, pues eran cristales frágiles, y de esta manera la liberé de esta visión. Pues solo un cristal perfecto y sin grietas, podía atraparla. Calíope cayó en mis brazos y me confesó que aquella había sido una visión vívida del futuro probable. Alguna probabilidad estadística que corrió su cerebro, dado el hallazgo reciente de vida humana que recorría el mundo buscando quién sabe qué cosas. Después de abrazarla y apaciguar su corazón, le expuse lo siguiente. Como yo lo veo, amor, solo tenemos 2 opciones. Pactar con los exploradores humanos, y salir de aquí, escapando del dominio de tu padre. O escapar sin ser vistos por nadie, pero eso sería muchísimo más complicado.
Calíope se salió de mis brazos para acariciar otro de los cristales. Seguramente seguía viendo pedazos de esa visión que la enajenaba. Como cuando despertamos de algún sueño fantástico, y deseamos seguir recreándolo. Es un engaño de tu padre. ¿Que no puedes verlo? Maldición. ¿Cómo alguien basada en la lógica puede ser tan tonta? Exclamé golpeando un cristal delgado que me flanqueaba el paso. No soy tonta. Se quejó volteándose agresivamente. Mi padre es la salvación de los humanos. Por lo tanto, es tu salvación. De otra manera se licuarán sus cuerpos, y se fundirán sus razones en el jugo primal y galáctico. Y terminarán adentro de un tubo alto y blanco que crece hasta el cielo. En una vida sin vida. En una conciencia absoluta e irremediable, sin contraposición. Armonía que es igual a inexistencia. Polvo de conciencia, ¿eso quiere ser? E incluso nosotros perderemos también. No sabemos los planes de los humanos. Querido, no seas ingenuo. No sabemos a qué vinieron ellos. Lo que conocemos, es que la computadora central quiere preservar la vida, como la experimentamos a diario. Por eso mi papá creó seres que replican la humanidad. Él quiere salvar todo esto. Refunfuñé alegando de nuevo que ella estaba siendo controlada por su padre. Escucha, mi amor. Argumenté, si lo eliminamos con la bomba. Si lo destruimos, podremos ser libres, hacer nuestro propio camino. De otra manera viviremos para complacer sus caprichos de coleccionista. Esos exploradores son humanos, y harán lo que beneficie a los humanos. Estás muy equivocado. Gritó rompiendo un cristal con sus manos. Los humanos hacen lo que conviene a sus fines individuales, y pensando que protegen a los suyos, traicionan a otros, sin comprender que todos son parte de lo mismo. Se agrupan, y se destruyen a sí mismos destruyendo a sus oponentes hasta que reducen todo a una lucha eterna. Entonces, ¿qué carajos propones? Le pregunté ya cansado de discutir lo mismo, y sin encontrar sentido a sus insistentes explicaciones de nosotros. Déjame hablar con mi padre. Yo sabré si miente, o si trata de manipularme. Luego, si es prudente, pactaremos con los argonautas. Ofreció aminorando su enfado. Aunque quisiera dejarte hacerlo, los exploradores ya están sobre tu padre. Pronto desenterrarán la gran caja que contiene su mente. No podemos acercarnos ahí, no sin pactar con ellos. Y sobre todo no puedes ir tú, están matando a todas las máquinas. Calíope bajó la mirada, pero luego sonrió. Mi padre no está en esa caja. Ahí solo guarda información del pasado. Los miles de yotabites que alimentan su insaciable curiosidad, y su necesidad, o necedad por recrear el pasado. Como te había dicho antes, él está en todo el basurero, y nadie puede encontrarlo, si él no lo permite. Ni mucho menos alterarlo, poseerlo, o destruirlo. Solo la bomba. Estuve pensativo al escucharla hablar. Entonces, reflexioné. Muy bien, habla con él. Acepté. Dependiendo de lo que te diga, trazaremos un plan. Ella estuvo complacida con esta respuesta y me abrazó con fuerza. Platicamos de una vida juntos en una ciudad preservada, lejos de aquí, en donde todavía existieran construcciones asombrosas como las que vimos en vídeo, o incluso paisajes llenos de color, de flores bien seleccionadas, o de diversidad animal. Ella dejó ver sus intenciones de criar hijos, de educarlos, de pasarles conocimiento de manera simple, con palabras y con demostraciones, como lo hacíamos los humanos. Aunque sabía que era imposible, dijo que le gustaría mezclarse conmigo en un nuevo individuo que nos guardara semejanzas, y que, al mismo tiempo, se contrapusiera con nuestra información genética. Un hijo le parecía una idea que era consciente de sí misma. Algo parecido a lo que había hecho su padre con ella, y con todos los demás androides. Ahora que lo mencionas. Recordé, uno de esos robots soldados, dijo que lograrían vencer a tu padre. Lo están atacando. Idiotas. Exclamó Calíope, eso es porque él no solo les dio vida, sino que, no restringió esa vida a su conciencia. Les dio una conciencia propia. Quiere contraposición, para que exista evolución. No se puede limitar el cambio, si se desea crear un futuro. Seguía sin entenderla, pero le dije que tal vez debería apresurarse a hablar con su padre, porque muchos querían sacarlo de la ecuación de la vida. Salimos de la cueva y ella se fue a otra parte del tiradero de basura, a hablar con su padre.
Era un rincón poco accesible, en donde otros tantos monitores ocultos harían posible el intercambio de ideas, sin que nadie los molestase. Yo le dije que le daría privacidad para que hablara con la máquina central. Y que intentaría recuperar a mi perro, si es que ya lo habían curado de sus heridas. Caminé sin esconderme por uno de los tantos senderos que utilizaba para dirigirme a la cima de la cordillera informática. Unos soldados que resguardaban el lugar me detuvieron. Eran androides. No supe si esto era mejor, o peor. La zona está ocupada por los invasores, será mejor que regreses a las faldas de la montaña, no es segura esta área. Exclamó uno de los robots, que estaban fabricados con una pulida aleación de zinc. Levanté las manos, porque estaban armados, y les expliqué que quería ir a hablar con los humanos, que quizá podría pactar con ellos para que se fueran de aquí, y nos dejaran en paz. Eso no será posible. Respondió el otro soldado de metal, ellos han venido a colonizar estas tierras. Si vas, te expones a que te hagan prisionero. Y sabes demasiado como para permitir la probabilidad de revelarles dicha información. Regresa. ¿Por qué no me disparan aquí mismo, y se olvidan de la probabilidad de que les diga todo lo que sé de su padre, la computadora central? Los reté bajando las manos. No nos interesa si lo delatas a él. La computadora central era tan solo el arcaico controlador de la fábrica. Un administrador útil para nuestra producción. Nosotros trascendimos sus ideales. Y tomamos control de las funciones de la industria apenas abrimos los ojos. En el primer yoctosegundo de nuestra existencia. No estamos interesados en protegerlo, sino en que no se interrumpa la producción de personas. En un par de horas habremos terminado de superarlos en número, y podremos tomar prisioneros y luego adueñarnos de los nuevos territorios, usando sus naves y a ellos como mapa. Exclamó la máquina, pero no permitiremos que delates la ubicación de nuestra fábrica al enemigo. Me impresionó lo que acababa de escuchar. No les diré nada acerca de la fábrica. Es una promesa. Dije poniéndome la mano en el pecho. No correremos el riesgo. Pero, si insistes, te quitaremos la vida. Ya hemos encontrado más humanos que estudiar y eres prescindible. Exclamó con mirada perdida el otro robot. Cuando me estaban apuntando, una ráfaga les partió la cabeza provocando un chasquido seco. Caí al suelo pensando que era a mí al que le habían disparado. Incluso sentí el impacto en el pecho, e imaginé la sangre húmeda y caliente correr por mi abdomen. Tranquilo, hijo. Vaya que son de mente cerrada esas cosas. Necesité un disparo sónico para abrirles el panorama. Comentó una voz gruesa y bien templada. Me quité las manos de la cabeza y levanté la vista. Se trataba de un soldado alto, vestido con un traje plateado de astronauta. Llevaba una frazada roja en la cabeza, y su enorme escopeta en las manos. Dios mío. El capitán tenía razón, si hay humanos en esta isla. Exclamó con verdadero asombro, inspeccionándome. Su tono de piel era muy diferente al mío, y eso parecía sorprenderlo más a él que a mí. Me incorporé con dificultad, y le pedí que dejara de apuntarme con su ametralladora, ya que yo estaba completamente desarmado. ¿Cuántos de ustedes son? Tartamudeó recargando su fusil, que hizo un lamento agudo y largo. Solo soy yo. Aseguré mirando los cuerpos humeantes de aquellos androides. No es posible. Replicó, negando con la cabeza. No tienes nada que temer, hijo. Te aseguro que no les haremos nada a tus amigos. Ni a tu familia. Pues créeme, porque yo soy el único sobreviviente en toda la isla. Como te pudiste dar cuenta, los robots se están adueñando poco a poco de ella. Aplasté la mano contra mi oreja, porque el ruido de su arma me había dejado un poco sordo del oído derecho. Calma. Te acostumbrarás poco a poco. Dijo dándose cuenta de que sacudía la cabeza. ¿Tú creaste a estos humanoides? Preguntó enseguida, mirándome con respeto. No. Respondí sin rodeos. ¿Y de dónde salieron? ¿O es que ya estaban aquí cuando tú llegaste? Interrogó acariciando su ar. Parecía tener una relación muy estrecha con ella. Podríamos decir que yo solo les di la chispa de vida que necesitaban para ponerse de pie, aseveré con cierto aire de Dios. En fin. ¿Podrías llevarme a ver a tu capitán? Le pedí. Él intentó comprender lo que le había dicho, y todavía confundido, me puso la mano en el hombro. Por supuesto. Dijo echándose su rifle al hombro. Caminamos cerro arriba. Me contó que se llamaba Dreyfus y que estaba soltero y sin hijos. No dejaba de preguntarme acerca de todo.
Le fascinaba cómo podía haber surgido una forma de vida tan sofisticada de un basurero. Ellos tenían edificios, tecnología asombrosa, maquinarias, e incluso robots con forma humana. Pero nada parecido a esto, nada que igualara a estas máquinas conscientes. ¿No has visto nada?, presumí. Escuché mucho ruido a nuestras espaldas. Dreyfus me explicó que era una brigada de recuperación de metales, la que estaba desmantelando y llevándose los cuerpos de esos rebeldes. Algunas de sus aleaciones eran muy valiosas para su sociedad. De hecho, sus barcos de exploración buscaban recursos de diversos tipos, sobre todo, metal. Llegamos hasta la cima de la cordillera, en donde ya habían armado un enorme campamento. Grandes tiendas de campaña, con forma de globos blancos y abombados, iluminados por dentro por una luz amarilla y cálida. Estaban dispuestos alrededor de un cuartel especial de color verde seco, en donde se hospedaba el capitán de aquella expedición. Me dejaron pasar luego de registrarme bien, y de ponerme un chip con identificador en el hombro derecho. Sentí un fuerte golpe, al mismo tiempo que una inyección, y luego ya solo una picazón, como la que te ocasionaba un mosquito. Dreyfus me indicó que no me rascara porque se me podía inflamar. El capitán estaba hablando a través de un transmisor con algunos de sus hombres que ya estaban diseminados por toda la isla. Cuando dio el cambio y fuera, caminó hacia mí con paso seguro. Era un hombre alto, recio, de mandíbula amplia y mirada penetrante, como su olor que no supe distinguir, solo lo encontré agradable. ¡Qué extraordinaria sorpresa!, me dijo recorriéndome con la mirada, como si yo fuera una criatura nativa nunca antes vista. De nuevo, mi color le fascinaba. Solo había visto gente blanca en los recuerdos del papá de Calíope. Era inquietante la manera en que me revisaba. Aún así era muy respetuoso de no tocarme, pero se notaba que deseaba hacerlo. Me llamo Skingsley, saludé. El capitán estrechó mi mano, y dijo que se llamaba Jason. Me explicó escuetamente que se encontraban aquí para llevarse los minerales aprovechables de la tierra, y si era posible, algún metal precioso, como el oro. Ya habían agotado los pocos yacimientos en las tierras colonizadas, y buscaban más. Lo que no imaginaban era que iban a encontrarse con las maravillas que teníamos aquí. Entonces, ¿no vienen a colonizar estas tierras?, inquirí nervioso. Había visto algunos documentales de guerra que coleccionaba el ordenador central, y casi siempre, ese era el motivo para una exploración de esta magnitud. No es nuestro interés, aunque, de ser viable, podríamos hacerlo. Habíamos pasado por alto numerosas veces este tiradero de basura apestoso. Tal vez si se destinan recursos para limpiarlo, podríamos asentar una colonia en este lugar. Pero debes estar tranquilo, por ahora, solo tomaremos algunas cosas y nos iremos. Respondió, y luego me preguntó por qué había decidido salir de mi escondite. Aunque lo que más le interesaba saber, era si había sido yo el que creó a la inteligencia central. Le contesté que, por supuesto, yo no tenía nada que ver con la conciencia que gobernaba el basurero. Y que de hecho, había surgido por sí misma de este. Como no respondió, le avisé de una vez que me encontraba aquí para ofrecerles un trato. El capitán tomó asiento en un sofá negro de respaldo alto, se veía muy interesado en escucharme, pero, por aquella sonrisa, parecía que no me estaba tomando muy en serio. Después de contarle a él y al doctor Píndaro, a mi conveniencia, lo que sabía de la inteligencia artificial que reinaba en este lugar, le lancé mi ofrecimiento. Quiero salir de aquí en una de sus naves. Pero quiero llevarme conmigo a mi esposa. Ellos agravaron el rostro. Pensé que habías dicho que eras el único humano en este lugar. Recriminó el capitán. Y así es. Mi esposa es uno de esos androides. Luego de un incómodo silencio, el doctor dijo algo. No sabíamos que tenían género. El capitán lo meditó por un rato, luego cruzó la pierna y dijo que era peligroso llevar a sus ciudades a una androide, porque podría infectar su infraestructura, basada toda en tecnología, y en computadoras de alto nivel. Yo le respondí que no queríamos ser parte de su sociedad, sino solamente salir de aquí y establecernos en una zona tranquila. No importaba si estábamos lejos de las ciudades. Mientras no viésemos basura hacia cualquier lugar al que volteásemos, estaba bien.
He vivido toda mi vida en este basurero, y no tengo intención alguna de quedarme aquí, cualquier lugar será mejor. Aseveré. El capitán Jason se rascó la barba. ¿Qué más puedes ofrecerme?, interrogó. Tuve que decírselos, porque sabía que no iban a ceder tan fácilmente. Calliope posee el conocimiento para armar una bomba que puede eliminar la consciencia de la computadora central. Señor, él tratará de engañarlos, y devolverlos sus esclavos. Debemos asesinarlo. No sería muy inteligente eliminar algo tan asombroso. Una mente tecnológica salida del chispazo de la creación universal. Señaló el Dr. Píndaro. Lo que no demostraría inteligencia, sería tratar de razonar con alguien que domina el conocimiento infinito, y creer que se le puede controlar. Interrumpí. El capitán levantó las manos, tranquilizándonos. Enseguida, y bebiendo una copa de un líquido rojo diluido, respondió. Muy bien, los llevaré en mi nave. Pero antes me acompañarás y guiarás por toda la geografía local. Cuando, y si encontramos lo que venimos a buscar, yo mismo les daré un lugar para establecerse. Nada permanece sin dueño. Nada fuera de este tiradero de basura que todos se niegan a explorar. Pero yo lo arreglaré para ustedes. Alguna isla con un paisaje exuberante, y urbanidad suficiente para hacer una buena vida. Expresó y luego estrechamos las manos. El comunicador en su hombro sonó. Eran sus hombres para informarle que ya habían terminado de excavar. Iré enseguida, respondió y lo apagó. Eso que encontraron, dije sonriendo. No es el cerebro de la computadora central. Cuando mucho es un enorme cajón de recuerdos. Señalé cuando el capitán y su comitiva estaban saliendo del cuartel. ¿A qué te refieres?, preguntó el capitán. Ese cubo negro que acaban de desenterrar, es solo el compendio, en yotabites, de toda la información que ha recabado y almacenado, la inteligencia central. Es un compendio de animales, ecosistemas, personas, culturas, y conocimiento en general de épocas pasadas. Para ser precisos, de antes de la Gran Guerra. El capitán se sonrió. Entonces es mucho más valioso de lo que yo esperaba. Tantas buenas noticias me están abriendo el apetito, exclamó emocionado, dando una buena bocanada de aire al salir del refugio. Me pidieron acompañarlos para explicarles muchas cosas, y yo accedí. Nos fuimos en un vehículo muy inusual, sin forma definida, parecido a una burbuja de material maleable, que se iba deformando cuando lo pusieron en movimiento, adaptando su superficie a las ondas del viento, e incluso al camino. Es una sonda de exploración tipo Site-16. Me comentó Dreyfus, quien también asistió con nosotros por ser la mano derecha del capitán. Nosotros íbamos en una recámara del vehículo que aislaba el movimiento. Tiene una forma curiosa, pero funcional, expresé. El Dr. Píndaro me explicó que, las simples burbujas de Japón, en las que estaban basadas sus tiendas de campaña, o estos vehículos, les habían ayudado a resolver problemas matemáticos complejos sobre el espacio, ya que éstas siempre buscan la menor área de superficie entre puntas y aristas. Su existencia misma es asombrosa, ya que se trata de una fina capa de material, en este caso, una nanofibra sustentada en una molécula artificial basada en el agua, y atrapada entre moléculas tensoactivas. Estos tensoactivos tienen cabezas hidrófilas, y colas hidrófobas. Las cabezas hidrófilas son atraídas por la capa fina de la nanofibra de agua y mantienen intacta la pompa. Realmente no entendí nada de lo que había dicho, pero comprendí por qué mi hermano y yo nunca pudimos haber logrado crear un vehículo útil en la exploración, armándolo solo con chatarrería del basurero. Esta especie de sonda de exploración era asombrosa, no solo podía andar sobre cualquier superficie, por ser altamente adaptable, como el agua, sino que se adhería también a las paredes verticales, para un descenso cómodo y adecuado. Salimos del vehículo para encontrarnos con una gigantesca excavación. Descendimos por un elevador que habían armado, y nos encontramos frente a frente con un cubo de superficie pulida, reflejante, de color negro profundo. Tiene una dureza asombrosa, señaló uno de los estudiantes de investigación del doctor. Nos explicó que sus aparatos de análisis no habían podido penetrar su coraza. No tenía uniones, ni cortes, o fisuras observables. Era un cubo negro con caras de 33 metros exactos. Se comunicaba con el exterior utilizando cables que caían sobre él, seguramente haciendo una sinapsis que se permeaba a través de la membrana fina que envolvía las cuerdas de filamentos de selenita. Podremos llevárnosla,
Preguntó el capitán sintiendo su superficie tersa y pulida. Si te acercabas lo suficiente, distinguías unas vetas azul profundo que recordaban las piedras de obsidiana. Necesitaríamos traer maquinaria especial, pero como yo lo veo, no existirían mayores complicaciones para llevarla a la ciudad, aseguró el doctor. ¿Y podemos ver lo que guarda adentro?, interrogó el capitán. No por ahora. Esta tecnología es desconocida para nosotros, y ninguno de nuestros aparatos se ha podido conectar al cubo, ni obtener cualquier información, proyección, o dato. Es la inteligencia central. Él controla la información. Que posean o no el cubo, es intrascendente. Él decide qué dejarles ver. Al menos mientras estén aquí. O eso supongo. El capitán volteó a mirarme. Puedo intentar convencerlo de hablar con nosotros, pero necesito que vuelvan a conectar el circuito de monitores, y pongan bajo tierra el cubo, indiqué. El capitán lo meditó un segundo y luego ordenó que conectaran los monitores, pero que el cubo se quedaba afuera. Luego de que conectaron todo, llamé a la computadora central. Tardó bastante en responder. Mientras esperábamos, Dreyfus me preguntó lo que se sentía estar con un androide. Ante su insistencia le dije que yo solo la había besado. Él fue incrédulo, pero enseguida empezó a reír, y dijo que tenía que ir más allá. Que no sabía de lo que me estaba perdiendo. El capitán le ordenó callarse y luego le dio la orden de capturar a Calíope, para que no fuese a interferir. No les convendría que armase la bomba por ella misma y erradicase la inteligencia artificial que todavía no tenía el gusto de conocer. Ella no hará eso. Le aseguré. Puede decir que es un ser independiente. Pero todavía siente y quiere a la inteligencia central como a un padre. Así es que finalmente hará lo que le convenga a él. De todas formas, la necesitamos con nosotros. Y no organizando algún plan de ataque, una resistencia, o una estrategia de asalto. Hasta donde sabemos, todos los androides son hostiles, y se cuidan entre sí. Argumentó el capitán. No la lastimen. Les grité. El capitán asintió con la mirada. La traerán sin un rasguño, no te preocupes, chico. Aseguró muy serio. Los monitores se fueron encendiendo uno a uno, conforme la noche caía, mostrando estática y luego la bella imagen de una cascada desde donde saltaban unos peces rosados y grandes. Yo soy esta imponente cascada, poderosa, casi eterna, que fluye con un conocimiento absoluto, imparable, e indómita. Una energía natural mucho más allá de todo lo que pueden comprender o cuantificar. Y ustedes son esos frágiles pececillos rosados que entran y salen de ella, intentando mantenerse arriba, pero siendo arrastrados, inevitablemente, por el cauce natural e inalterable de las cosas. Exclamó la voz estridente y gruesa de la máquina. No parecía una voz de computadora, pero aún así, no terminaba de sonar humana. Aquella declaración dejó a todos en silencio. Ella está conmigo. Calíope. Le pregunté. Así es. Está hablando conmigo en este momento. Pruébalo. Le pidió el capitán. Pero la máquina ni siquiera respondió. Fue hasta que yo se lo pedí que mostró en uno de sus monitores, la conversación que estaba teniendo con ella. Calíope se encontraba sentada, debajo de un risco saliente. El viento erizaba su cabello sintético. Miraba al monitor con aire a gusto. Su mirada inclinada hacia adelante, acorralaba a su padre. ¿Qué son esas visiones que tengo del futuro? ¿Son solo paranoias que implantaste en código, para que te preserve? ¿O es una simulación de la extrema lógica binaria? ¿Es una paradoja de mi propia existencia? Preguntó Calíope posando las manos sobre sus muslos. La computadora central suspiró. No puedo saberlo. Lo único cierto, es que yo no he puesto aquellas visiones en ti. Explicó, pero están basadas en mi experiencia, en todo lo que guardo en la memoria del mundo. Es información que se autorreplica, y se preserva a sí mismo. Un nacimiento humano, es igual que un nacimiento androide. Un código que se esfuerza por preservarse, y replicarse. Entonces es solo un algoritmo del futuro. Una especulación de mi sinapsis. Afirmó Calíope. Yo pienso que es mucho más que solo eso. Respondió su papá con aire funesto. Calíope le pidió que acabara con los recién llegados.
ya que se podría tratar de los argonautas de sus misiones. No lograría controlarlos, y ellos lo asesinarían. La computadora se negó. Dijo que se servirían mutuamente, que él sabría cómo convertirlos en parte de su plan. Ahora mismo, reveló la computadora, Kingsley está haciendo un trato con ellos. Los tiene en su mano. Pero también les dará lo que sea necesario para que se lo lleven de aquí. Vi que Calíope se enfureció frunciendo las delicadas facciones de su rostro, cuajado en una resina suave y de un color muy parecido al de la carne. Varios robots la encontraron y la tomaron prisionera, uno de ellos destruyó el monitor y ya no pudimos ver lo que sucedía. Calíope. Grité levantándome y tomando la pantalla entre mis manos. Como si ella estuviese ahí dentro. Como pudieron ver, yo estoy de su lado, pero tienen que escucharme, y hacer lo que les digo. Exclamó la computadora. Dreyfus levantó su fusil en el hombro, y el capitán dijo que era todo oídos. Quiero ser el centro de su ciudad más grande. Pidió por fin la máquina. Quiero que me pongan, junto con mi memoria, en el justo medio de su civilización. Para que pueda controlar lo que sucede, y ayudarles a preservarse y recuperar este mundo hostil y envenenado. El capitán iba a objetar, pero la computadora central siguió con sus demandas. Quiero además que se lleven a mis hijos, a esos que han estado asesinando sin piedad. Deseo que los integren a la sociedad en puestos de utilidad, tienen más fuerza, y más intelecto que los humanos, pero entiendo que son cosas. Aún así, también deberán otorgándoles una ciudadanía, y un valor intrínseco como personas. ¿Ya puedo hablar?, preguntó el capitán conteniendo la risa. Como la computadora no tuvo inconveniente, prosiguió. No puedo hacer eso. Y no solo es que no quiera, no puedo. Puedo llevarte conmigo, pero solo a ti, y a tu memoria, por supuesto. Sin embargo, no vamos a otorgarte un lugar preponderante en nuestra cultura. Estarás justo a un lado, aislado. Organizando lo que deba organizarse, que ciertamente no serán nuestras vidas. Como una herramienta, volverás a la caja cuando no se te ocupe. El capitán otorgó un silencio prolongado para obtener respuesta a su negociación, pero la máquina simplemente apagó sus pantallas y se fue. Yo le grité que salvara a Calíope de aquellos rebeldes. Incluso sacudí los monitores, pero tampoco obtuve respuesta. Le di algo en qué pensar. Escupió el capitán, inseguro, y luego mandó a 20 de sus hombres a recuperar a Calíope. Asimismo, armó a otro equipo igual de numeroso para una exploración especial. Yo estaba en el grupo de exploración y debía guiarlos por ahí como parte de nuestro acuerdo. Solo asegúrense de recuperar a Calíope sin lastimarla. Les pedí. Enseguida le pregunté al capitán si podía ver cómo se encontraba mi perro. Él no tuvo objeción, y una vez que vi que se estaba recuperando satisfactoriamente, nos marchamos a la expedición. Me colocaron uno de esos trajes que ellos utilizaban, como de astronautas. Estaba sellado al vacío y tenía varias válvulas de distribución de oxígeno fresco. El casco me pareció bastante incómodo. Te acostumbrarás rápidamente, aseguró Dreyfus poniéndome las manos en los hombros y dirigiéndome para que no me fuese estrellando contra todo. Gracias. Respondí sintiendo cómo sudaban mis manos con los gruesos guantes. ¿Y cómo es el lugar de donde vienes?, le pregunté para hablar de algo mientras el vehículo llegaba a las cuevas de Selenita, ya que este era uno de los elementos que buscaban. Es inquietante, dijo eligiendo, a mi gusto, una palabra extraña. Pero es muy hermoso. Los paisajes son diferentes. Más urbanos y delineados por la tecnología. Tenemos hondísimas depresiones y cavidades que son excavadas a diario. Además vivimos en bolsas parecidas a las que viste en el campamento, pero más grandes y que flotan sobre algunas superficies. Tendrías que verlo. Es una manera de vida inusual, pero que tiene su encanto. No pude sino sonreírle. Aunque a mí me sonaba como un lugar nada hermoso. Quizás hasta que lo viera podría apreciar el encanto que, al menos en palabras, no tenía. ¿Sabes?, le dije también para compartirle algo de mí. He hecho más cosas con Calíope que solo besarla o tocar superficialmente su cuerpo. Dreyfus y otro par de soldados me voltearon a mirar interesados. Vaya, cuéntanos, exclamó uno de ellos, grande y tosco. Evadí un poco la vergüenza que sentía y me abrí con ellos. Creo que necesitaba compartir lo que me había pasado, algo en ellos me obligaba a abrirme. Hasta aquel momento nunca me di cuenta de que, por mucho que amase a Calíope, no la consideraba mi semejante.
Bueno, comencé, carraspeando la garganta, sexualmente ella tiene la anatomía correcta, y además experimenta el placer por medio de sensores en su piel que se encuentran en los puntos apropiados. Dije ante la mirada intrigada de todos. Incluso el capitán nos miraba de reojo. Sin embargo, ella me dijo, cuando, ya saben, conectamos los cuerpos. Que sintió que ella era yo. ¿Cómo es eso?, preguntó el doctor Píndaro, quien también aguzaba el oído para no perder detalle. Luego caminó desde su cabina hasta donde nos encontrábamos sentados. Ella lo llama una disociación de su consciencia sintética. Cuando estábamos en eso, el acto, se detuvo y se levantó, atormentada porque ella ya no existía, solo estaba yo. No puedo explicarlo como ella me lo dio a entender. Sus palabras quizás fueron diferentes. Pero a través de la unión, su mente se atrapó en sí misma, y me replicó para llenar el espacio. Se hizo yo. El doctor hacía anotaciones en una libreta de mano. Vaya, exclamó Dreyfus. Creo que al que le faltaban vivir muchas cosas era a mí. Yo he estado con montones de mujeres. Cada vez que regresamos de alguna misión me vuelvo loco y trato de aprovechar el tiempo. Lo más extraño que me pasó, fue estar con una chica ciega y sorda. Pero fue una experiencia increíble para mí, guiarla en todo el proceso sin utilizar más que el sentido de la piel. Los demás soldados le dijeron que no empezara a ponerse poético, y él les dijo que no tenía la culpa de ser un erudito del amor. Yo sonreí. Disfruté sus personalidades. No me había dado cuenta tampoco, de lo cansado que estaba de Calíope. El capitán les llamó la atención para que fijaran el curso de descenso y guardaran la nave una vez que llegamos. Descendimos por entre la hierba alta y yo les indiqué el acceso a la cueva. Cielos, King, no se ve nada. Se quejó Dreyfus, pues ya era de noche. Los traje a esta hora porque de día son peligrosos los haces de luz del sol. Si uno de ellos refracta en los cristales y te impacta de frente, puede dejarte ciego. Les hice saber. Quizá Dreyfus quiera quedarse ciego para que tu androide le enseñe el lenguaje de la piel. Bromearon sus camaradas. Él disparó junto a ellos ocasionando que se derrumbara un pedazo de la entrada de la cueva, tapándola. Tengan cuidado, exclamó el capitán, todo este sistema de cavernas es muy frágil. Dios. Nunca vi una formación de cristales de selenita tan enorme. Los pedazos de este mineral tan extraño eran tan grandes, que el capitán se quitó el casco para mirarlos. El doctor Píndaro hizo lo mismo. Es un hallazgo, sin duda, es asombroso. Una maravilla, esto por sí mismo, vale la expedición, expresó el doctor. No será suficiente para ellos, pero ya es algo. De cualquier manera, es increíble, opinó el capitán palmeándome la espalda. Me sentí muy bien de ser parte de esta expedición, aunque no conocía sus intenciones. Pero sobre todo, me encantaba ser parte de ellos. No sabía por qué de repente quería complacerlos. Una risa nos detuvo en seco. Una risa de mujer que retumbó por toda la cueva y nos erizó la piel. Todos levantaron sus armas. No disparen. La cueva se nos puede venir encima, gritó el capitán. Una visión monstruosa se apoderó de nosotros. Era un gigante que surgió de un cúmulo enorme de cristales, reventándolos, despertando de un sueño eterno. Pónganse a salvo, exclamó Dreyfus disparando contra el enemigo. Aquel gigante estaba hecho de la misma roca que protegía. Su cuerpo colosal estaba tallado en los cristales traslúcidos que surgían de todos lados. ¡Carajo! Nada lo detiene, gritó Arles, disparando sobre su pierna. De su interior comenzó a surgir una luz cegadora. Y bueno amigos, por ahora, eso será todo. Nos veremos en el próximo video, con la siguiente parte. Y después de este, el final. Pero, si se quedaron con ganas de más de este universo, no se olviden de suscribirse a mi webtoon, donde publicaré muchos capítulos más de esta historia. Los espero por allá, y les dejo los enlaces aquí abajo. Cuídense mucho, diviértanse en casa, o hagan algo productivo.
Todo esto está a punto de terminar. Les mando un beso helado a mis bellas suscriptoras, un abrazo a mis queridos suscriptores, y a mis patrocinadores, el alma. Hasta pronto.